confiar solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Al sea la gloria por su eterno amor. Vamos a tener una palabra de oración pidiéndole al Señor su bendición en la predicación de la palabra en esta mañana. Señor Dios Santo, venimos delante de ti con nuestra fragilidad, con nuestros pecados, con nuestra incapacidad, Señor, sabiendo que a nuestros corazones, tantas veces rotos, tantas veces necesitados, tú tienes una palabra de aliento, una palabra de ánimo y sobre todo, Señor, una palabra de gracia. Porque tú eres el único que nos puede rescatar y levantar de nuestra miseria y, Señor, hacer de nosotros nuevas criaturas. Algo nuevo, Señor. Gracias por habernos comprado por tu preciosa sangre en la cruz. Y te pedimos, Señor, que si hay aquí algunos que aún no han creído en ti, tú quieras comprarlos, Señor. Gracias porque el precio de la sangre del Señor Jesucristo es incalculable y tú sigues salvando pecadores. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones y veamos una vez más en tu palabra lo hermoso que es el Evangelio. En nombre del Señor Jesús. Amén. Continuamos con José, que nos está acompañando ya durante varias semanas y aún nos va a acompañar hasta Semana Santa. Nos quedan aún varios sermones en esta serie de José. Y estamos en Génesis 46. Os invito a abrir vuestras Biblias en Génesis 46. Nos quedamos con los hermanos de José y su padre Jacob llegando a tierra de Egipto. Y ahora vamos a ver en el sermón de hoy cómo José se convierte en ese administrador sobre toda la tierra de Egipto que saca al país de la crisis. Y todos pensamos, ay, si tuviéramos a José hoy día, ¿verdad? Y nos sacara de esta crisis. Hizo falta un José y la sabiduría que Dios le dio a José para sacar a Egipto de aquella crisis. Y nos sentimos muy identificados con José por muchas razones. Nos sentimos identificados con José, como hemos visto, porque como José todos hemos sufrido. Como José todos miramos al cielo, la mano todopoderosa del Señor, su soberanía guiando todos los detalles de nuestra vida. Como José muchas veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿No tiene mucho sentido lo que me está sucediendo? Como José somos invitados a confiar y poner todo en las manos de Dios y decir, Señor, yo no entiendo, tú sí. Yo no sé, tú sí. Y tú sabes el porqué de todas las cosas. Como José, estamos en medio de una crisis. José está en una crisis mucho más grande que la nuestra, ¿eh? Nosotros seguimos viendo señales de la crisis a nuestro alrededor, ¿verdad? Desempleo, empresas que cierran, la gasolina sube, etcétera, etcétera. La crisis en tiempos de José era mucho peor. La gente no sabía si tenía qué comer, pero como José, con esa sabiduría que el Señor le da, saca al país de la crisis, de la miseria y de la muerte. Vemos a José como perfecto ejemplo de mayordomía y vamos a ver algunos puntos en el sermón de hoy respecto a nuestra mayordomía, de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. José es un mayordomo excelente en casa de Potifar, es un mayordomo excelente incluso en la prisión, se puso todas las cosas en sus manos, es un primer ministro excelente ahora bajo Faraón, salva todo al país. Y nosotros tenemos mucho que aprender de José en cuanto a ejemplo de mayordomía, de lo que Dios pone en nuestras manos, pero sobre todo vamos a ver una vez más en José el Evangelio, cómo este episodio de la vida de José señala hacia el precioso Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a leer Génesis 46, 31 en adelante, 46, 31 hasta el capítulo 47, 27. Veréis que la sección de hoy está a caballo entre dos capítulos.
46:31. Dice así: Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Capítulo 47. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Ya veis que me paro donde quiero que miréis más atentamente. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo: danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, por los asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubriremos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan. Y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón.
y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros de vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. Vamos a ver, como decíamos hace un momento, en primer lugar, algunos puntos esenciales del ejemplo que José nos deja como administrador. Y vemos al principio de este pasaje lo primero que hace José. En primer lugar, José provee para los suyos. Se preocupa de su padre y de sus hermanos. Y dedicamos una gran porción de esta lectura, desde el versículo 31 del capítulo 46 hasta el versículo 6 del siguiente capítulo, a ver cómo José está preparando a sus hermanos para una entrevista de trabajo. Iréis delante de Faraón y le diréis a Faraón, y cuando Faraón os pregunte, vosotros responderéis. Está preocupado por el bienestar físico de sus hermanos, de su padre, y diréis y explicaréis muy bien: nosotros somos ganaderos, no sabemos hacer otra cosa que cuidar de nuestras ovejas, porque a eso es lo que os queréis dedicar. Y hay este problema, que ser pastor de ovejas es abominación para los egipcios, y no en cualquier lugar podéis apacentar vuestras ovejas, tiene que ser en la tierra de Gosén, en el delta del Nilo. Allí es donde hay verdes prados, y esa es la tierra que le vamos a pedir a Faraón para que estéis. José se está preocupando por sus hermanos, por su padre, por sus sobrinos, por su familia extensa. Y quiere que quede claro delante de Faraón que son buena gente, que son gente honrada, que no son delincuentes, que no son maleantes. Desde siempre nos hemos dedicado a trabajar con las ovejas. Y estamos dispuestos a trabajar y a tirar adelante el país y a colaborar en salir de esta crisis. Que quede claro esto delante de Faraón. Y a Faraón le parece bien la confianza que Faraón tiene sobre José, ¿verdad? La confianza que tiene. Le parece bien. Y pon a tu familia en esa tierra, la tierra de Gosén, para que estén en lo mejor. Lo primero que hace José es preocuparse por los suyos. Qué contradicción tan grande, ¿verdad? Que José estuviera, como decimos en catalán, capficat, metido en los asuntos de gobierno. Ay, ¿y qué pasa con mis hermanos? Y no proveyera para sus hermanos. Qué extraño sería para nosotros ver en este episodio que Egipto sigue adelante y que los hermanos de José y su padre están pasando hambre y pasando penurias. No debiera ser así, ¿verdad? Así con nosotros. Hermanos, leemos en la palabra que primero hemos de proveer para nuestra esposa, para nuestros hijos, para aquellos que están cerca. Es una responsabilidad de todo cristiano. Dice 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿O no se preocupan los incrédulos por traer sustento a casa y proveer para sus familias? ¿Y tú que eres cristiano vas a ser peor? No, es una responsabilidad delante de Dios. Y agrada al Señor que trabajemos y proveamos para nuestras familias y para aquellos que estén en necesidad. 1 Timoteo 5:3, cuando la Iglesia está considerando el ayudar a las viudas, y sabemos que viuda en aquella época es sinónimo de persona desvalida, era viuda la que no tenía hijos
ni esposo, nadie que pudiera cuidar de ella. Leemos en 1 Timoteo 5:3, honra a las viudas que en verdad lo son. Y pensamos, si le ha muerto el marido, será viuda. No, las que en verdad lo son, las que no tienen hijos que cuiden de ellas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante del Señor. Cuidar de los nuestros, como hizo José con sus hermanos. En segundo lugar, vemos otro principio fundamental aquí. No hay trabajos más dignos que otros. No hay trabajos más dignos que otros. No hay trabajos más espirituales que otros. O trabajos que Dios vea mejor que otros. Si es un trabajo digno y te sirve para proveer para tu familia, ese trabajo es santo a los ojos de Dios. No hay unos más dignos que otros. Fijémonos a qué se dedicaban estos hombres, pastores de ovejas. Y eso es abominación para los egipcios. En principio, José podía ver en esto una dificultad. ¿Cómo voy a decirle a Faraón a qué se dedica mi familia? Pastores de ovejas. Pero Dios lo ve bien, ¿verdad? Qué curioso. Finalmente vivieron en la tierra de Gosén, apacentando las ovejas. Qué curioso que aquello que Dios ve como digno, y qué animal más digno en la Biblia que la oveja, ¿verdad? Si el Señor Jesucristo se compara a sí mismo con el cordero. Aquello que el pueblo de Dios ve como digno, Egipto lo ve como indigno. Aquello que el pueblo de Dios ve como santo, el pueblo del mundo lo ve como algo feo, como algo indigno. Lo curioso es que estos hombres que se dedicaban a pastorear ovejas habitaron en la tierra de Gosén, aparte del pueblo egipcio, y de algún modo en la providencia de Dios, Dios estuvo guardando a su pueblo para que habitaran juntos, pastoreando ovejas, conservando su identidad, conservando su cultura, conservando su fe, conservando su culto al Señor, aparte de los egipcios, sin mezclarse con ellos, porque practicaban una profesión que era indigna. Vemos cómo Dios utilizó esto para guardarlos y formar de esos hombres, de esas familias, una gran nación, para que el día en que Moisés llegara para sacar un pueblo de Egipto, se encontrara con un gran pueblo que seguía adorando al Dios vivo. Hermanos, así con nosotros, ¿verdad? Lo que el mundo considera digno, nosotros lo consideramos indigno. Y aquello que nosotros consideramos santo, el mundo lo considera abominación. Y vamos exactamente al revés que el mundo. Exactamente al revés. Somos nosotros también, como los hermanos de José, extranjeros y peregrinos en tierra extraña, que aquello que consideramos santo es inmundo a los ojos de los demás. Pues gloria a Dios. Pues gloria a Dios, porque si continuamos en nuestra misma profesión de pastorear ovejas como aquellos hermanos, seguiremos unidos, seguiremos estimulándonos a las buenas obras, seguiremos exhortándonos, seguiremos teniendo una misma identidad, seguiremos juntos como nación, para que el día en que venga nuestro Moisés celestial a sacarnos de esta tierra, y ese es el Señor Jesucristo, se encuentre con un gran pueblo que sigue adorándole. Así que cuanto más indigno sea lo santo, más santos seremos delante de los indignos. Sigamos siendo un pueblo santo delante de Dios. No pensemos que aquello que está mal visto a ojos del mundo está mal visto a ojos de Dios. Repito, si tu trabajo es digno, éticamente correcto y te ayuda a proveer de los tuyos, no hay trabajos más santos que otros. Sirve al Señor, trabaja, honra. Hazlo todo no como para los hombres, sino como para Dios. ¿Creéis que estaba Dios con José cuando llevaba los temas del gobierno de Egipto? Sí, Dios estaba con José.
¿Creéis que Dios estaba con Daniel cuando él estaba en palacio en Babilonia? Dios estaba con Daniel. ¿Creéis que Dios estaba con Pablo mientras fabricaba tiendas? ¿Creéis que Dios estaba con Ruth cuando espigaba aquellas espigas junto al campo? ¿Creéis que Dios estaba con Lidia cuando vendía púrpura? ¿Creéis que Dios estaba con Lucas, el médico, cuando atendía a sus pacientes? Dios estaba con ellos en su trabajo. Dios está contigo en lo que tú hagas, en la fábrica, en el despacho, en la universidad, en el colegio, en la consulta, entre tus papeles, entre sus exámenes, en casa, decía Teresa de Ávila, entre los pucheros también anda Dios. No hay trabajos más dignos, trabajos más santos que otros. Es la actitud del corazón. Lo que haces, hazlo, no porque te ven los hombres, sino porque te ve Dios. Y hazlo para honrarle y hazlo para su gloria. Y tu trabajo se convierte en un auténtico culto al Señor. Porque es para agradarle a Él. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no como para los hombres, como para el Señor. En tercer lugar, vemos en esta historia, en este episodio de la vida de José, que hemos de amar la integridad. Amar la integridad y amar el trabajo. Amar la integridad y amar el trabajo. José era un auténtico líder de los pies a la cabeza. Era inteligente, era creativo, era emprendedor, era osado, era valiente. Haría falta solo uno como José para sacar a este país de la crisis. Solo uno. Después de la crisis nadie descubrió, ¡ay, vaya hombre! Nos hemos enterado de que José todo este tiempo ha estado acumulando dinero en una cuenta bancaria en Suiza. ¿Verdad que no? Después de la crisis nadie dijo, pero si resulta que José se ha comprado una isla en el Caribe, pensando que si las cosas no iban bien, para allá se escapaba. José no estaba pensando en medio de la crisis, ay, cuando todo esto acabe me voy a comprar una casita con unas palmeras y me tumbaré a la sombra. José estaba por lo que estaba. José estaba allí con su país, con su pueblo. José es un político como no hay. Un gobernador como no hay y no habrá. No fue perezoso, fue comprometido. Sus hermanos le conocían. Ninguno de ellos se atrevió a venir a José y decirle, va José, enróllate, dame un puesto aquí en el ayuntamiento, de esos que no tenga que trabajar mucho y si no asisto a los plenos que nadie se entere, con una buena paga, ¿vale? Venga. ¿Qué hizo con sus hermanos? Sois ganaderos, habéis traído vuestras ovejas, voy a procurar una buena tierra para que trabajéis. Para que trabajéis. Eso es lo que hizo con sus hermanos y eso es lo que hizo con todo el pueblo de Egipto. José, hermanos, en todos los capítulos que hemos estado leyendo, José trabaja, trabaja y trabaja. No para de trabajar. Porque José sabe que el trabajo dignifica, que ha sido creado para trabajar y para servir a Dios con su trabajo. El trabajo es algo digno, el trabajo es algo hermoso. Y en este capítulo no hay nadie que se esté quieto, todo el mundo trabaja, sirve. No como para los hombres, dice la palabra. Trabajemos como para el Señor, porque es Él el que nos ve. ¿Quién es el que más trabaja en la Biblia? Dios. Creó todas las cosas en 6 días y el 7º descansó. Y luego nos dice el Señor Jesucristo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios creó el trabajo. Creó a Adán y Eva y la primera instrucción que les dio es, los puso en el huerto para que lo labraran y lo cuidaran. Y el trabajo es algo deleitoso, el trabajo es algo hermoso.
Lo ha creado Dios y Dios nos ha creado para trabajar, aunque el mundo nos diga lo contrario, ¿verdad? Hay que escaquearse, hay que huir del trabajo, cobrar lo máximo con el mínimo esfuerzo. No es así. El trabajo es bueno, es por causa de nuestro pecado, es por causa del pecado de Adán que la tierra produce espinos y cardos. Es por causa de nuestro pecado que el trabajo entonces se convierte en algo cansado, penoso, gravoso. Pero el diseño original de Dios es que en el trabajo nos deleitemos. Esa es la misión nuestra. Honrar a Dios, glorificar a Dios con nuestro trabajo, con el esfuerzo de nuestras manos. Ay, pero vivimos en el país del Lazarillo de Tormes. Cuanto más pillo, mejor. El deporte nacional de este país es la picaresca, por encima del fútbol. Yo recuerdo en mi época de instituto leímos el Lazarillo de Tormes y me acuerdo de un pasaje en el cual él acompaña a un ciego y de ahí viene la expresión Lazarillo, ¿verdad? Acompaña a un ciego y encuentra unas uvas. Yo creo que roban las uvas, si no me equivoco. Y se ponen los dos en un cesto de uvas, muertos de hambre, y los dos se ponen a comer uvas. Y quedan el ciego y él en un acuerdo. Comeremos las uvas de una en una, ¿vale? Y el Lazarillo dice, sí, claro que sí, vale. Pero el otro es ciego, ¿no? Y empiezan a comer uvas. Y entonces el ciego le pega un cachete al Lazarillo. Lazarillo, ¿por qué comes las uvas de 3 en 3? Y Lazarillo dice, ¿cómo me ha pillado si es ciego? ¿Y cómo lo sabes? Y dice el ciego, porque yo las como de 2 en 2 y tú no te estás quejando. Digo, bueno, este es el país nuestro, ¿verdad? Si el otro las come de 2 en 2, no me quejo, siempre que yo las pueda comer de 3 en 3. El más pillo es el que no se queja del que está haciendo sus pillerías. La picaresca es el deporte nacional de este país. Trabajar lo mínimo, cobrando lo máximo, sin que nadie se entere. Pero esa no es la ética del cristiano. La ética del cristiano es buscar un trabajo digno, proveer para los míos y dar gloria a Dios con mi esfuerzo. Repito, sea cual sea tu puesto de trabajo. Los jóvenes, que tenemos algunos niños con nosotros, con sus estudios, esforzándose. No por lo que la profesora o el profesor vea, porque el Señor me está viendo cuando estudio, cuando me esfuerzo, cuando preparo mis exámenes. Trabaja, sirve. Y somos una iglesia donde puede haber 1000 situaciones diferentes y puede que alguno esté cobrando un subsidio por desempleo, el otro por jubilación, el otro por invalidez. No tiene nada que ver con esto. Cuando digo trabajo no me refiero al trabajo formal. Quiero decir, ocúpate. Porque tengas una invalidez y digas, bueno, ya tengo cubierta mi vida, ya siempre cobrando una paga. No, no, no. Ocúpate en lo que puedas, porque el Señor te ha creado para trabajar, servir. Y si no sabes en qué estar ocupado, pregunta a los diáconos de la iglesia. Te van a dar trabajo rápido, ¿verdad que sí? Hemos sido creados como Adán para ser puesto en el huerto y trabajar, y es algo digno. Tú has sido creado para estar ocupado y dar gloria a Dios con tu trabajo, con tu esfuerzo. Y la palabra es clara, 2 Tesalonicenses 3:10. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque el comer es un resultado de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. En cuarto lugar, vemos en este pasaje algo curioso, algo realmente hermoso. Dios obra a través de Egipto. Todo lo que Dios hace aquí, y dices, qué bien que Dios ha provisto para los hijos de Jacob. Todo lo que hace aquí, Dios lo hace a través de Egipto. Utiliza a Egipto como instrumento en sus manos. Sí, Dios podía haber enviado ángeles para traer pan a Jacob y a sus hijos, pero Dios usa a Egipto, un reino pagano. Utiliza a Egipto. Es cierto que Dios a veces hace caer maná del cielo y tú dices, caramba, ¿cómo ha provisto el Señor? Pero la mayoría de las veces Dios hace crecer trigo del suelo. Puede que Dios
vaya a proveer para tu vida y estés diciendo, Señor, provee para mi vida, y estés esperando un milagro espectacular. Pero lo más probable es que Dios utilice medios muy normales y corrientes para responder a tu necesidad. Y si estás esperando un milagro, puede que pase por delante esos medios normales y corrientes y no lo veas. Normales y corrientes. Dios usa a Egipto. Y entonces vemos algo hermoso, realmente hermoso en el versículo 7. José trae a su padre delante de Faraón para que se conozcan, y Jacob bendice a Faraón. Curioso, ¿verdad? Me imagino a Jacob, ancianito, 130 años, con su barba, su cabello blanco, con una túnica sencilla, modesta, vida de pastor y de desierto, delante de ese trono de Faraón, con su oro, con sus joyas, con sus tesoros. Y es Jacob el que se acerca a Faraón y pone las manos sobre él y ora por él y lo bendice. Tremendo, ¿verdad? ¿No debiera ser al revés? No, porque es el Dios vivo el que está con Jacob. Jacob bendice a Faraón en señal de gratitud por el bien que ha hecho por ellos. Pero es Jacob el que bendice. Porque, hermanos, no nos equivoquemos, somos nosotros los que tenemos mucho que dar al mundo. No es el mundo el que nos tiene que bendecir a nosotros. Todo lo de bueno que encontramos en el mundo es porque el mundo es de nuestro Dios. Y Dios utilizó a Egipto para el bien de su pueblo. Y José bendice a Faraón. Faraón, el gobernador más poderoso de la tierra. Faraón, que es también el líder espiritual de su pueblo. Pero es Jacob, este anciano, el que se llega a Faraón y lo bendice. Dice Hebreos 7:7, que sin duda el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es aquí el mayor, Faraón o Jacob? Jacob. Jacob. Tiene mucho menos dinero, mucho menos poder adquisitivo, mucho menos rango social, mucha menos fuerza, mucha menos juventud. Tiene al Dios vivo. El Dios vivo está con Jacob. Jacob bendice a Faraón. ¿O no dice la palabra que hemos de orar y bendecir por los que nos maldicen? Pues entonces, ¿qué hemos de hacer por aquellos que nos bendicen? Pues más aún, esto es lo que hace Jacob. Ora y bendice a aquel que ha sido de bendición para él. Nos ha traído aquí y nos ha dado tierra y nos ha acogido. Bendice a Faraón. Hermanos, no nos dejemos impresionar por las riquezas del mundo, por el poder del mundo, por todas las apariencias del mundo. Somos nosotros los que hemos de bendecir al mundo. ¿Ya oras por tu jefe? David, no te pases. ¿Oras por tu jefe? ¿Oras por tu empresa para que vaya adelante y vaya bien? ¿Oras por tus profesores? ¿Oras por tu universidad? ¿Oras por aquellos que te dan trabajo? ¿Oras por aquellos que te bendicen? ¿Oras por aquellos que son instrumentos de Dios en traer bien a tu vida? Jacob oró y bendijo a Faraón. Tú puedes ser de mayor bendición y ayuda para ellos que lo que ellos están siendo para ti. Dice la palabra que hemos de orar y respetar a nuestras autoridades porque han sido establecidas por Dios. Romanos 13 y muchos otros pasajes. Oremos por el presidente, oremos por el rey, oremos por el alcalde, porque somos nosotros los que tenemos mucho más que orar, que bendecir a todos ellos. En quinto lugar, algo hermoso que era de esperar en este momento en el que nos encontramos. José ayuda al pueblo. Ay, José no dice, bueno, mis hermanos, mi padre están arreglados, me llevo bien con Faraón, a vivir de la sopa boba.
José mira al pueblo, ve la necesidad del pueblo y procura para el pueblo, es de bendición para el pueblo, rescata a toda una nación de la absoluta miseria y de la muerte por hambre. Los rescata a todos. José. Y nos llama atención cómo lo hace, ¿verdad? Primero empieza a vender el grano, el alimento que han estado guardando durante esos 7 años de vacas gordas, lo empieza a vender por dinero. Y la gente va pagando el alimento y va sobreviviendo. Pero el dinero se acaba, ¿verdad? El hambre es muy grande. Entonces acepta los animales a cambio, un trueque. Me dais los animales y yo os doy grano, os doy pan para que sobreviváis. Y José se hace con todos los caballos, con todas las gallinas, con todas las vacas, con todos los asnos. Durante un año les da comida, pero también se acaban los animales. Entonces vienen desesperados los egipcios delante de José y dicen, versículo 19, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y así lo hace José. Les da pan, y ahora ¿qué queda por comprar? Vosotros. Compra a los ciudadanos, cada uno de los ciudadanos de Egipto los compra, y su tierra, sus casas. Así que todo es de José. Todo es de Faraón y está en manos de José. José se hace con todo el país. Y dirás, qué problema, ¿verdad? Esto es una dictadura. Esto no va a acabar bien. No acabaría bien si ahí mismo estuviera Mussolini o estuviera Stalin o estuviera Nerón. Esto no acabaría nada bien. Pero es que es José. Es que es José el que está ahí, no es cualquiera, es José. José se hace con todo. El mismo que fue gran mayordomo de Potifar, el mismo que estuvo sobre los presos en prisión, ahora es primer ministro del imperio más grande de la tierra y se hace con todo. Pero no hemos de tener miedo. Es José. No es cualquiera, es José. Que José se haga con todo es la única solución. Es la única salida, que José se haga con todo. Que no quede en nuestras manos, a nuestro criterio, a la opinión individual de cada uno de los egipcios según intentar hacer para sacar el país adelante. No, todo en las manos de José. Es la única manera de salir de aquí. Es la única vía para poder salvarnos. José pudiera haber ejercido gran usura con todos los ciudadanos. Se podía haber hecho con todo mucho más rápido, pero les da un pago digno a cada uno por lo que venden y les da pan. José no hace usura. Todo es de José por un precio justo y al final cuando todo está en manos de José, José le dice a los egipcios, venid para acá. Aquí tienes tierra, aquí tienes semilla y ahora trabajáis para mí. ¿Y qué responden los egipcios? La vida nos has dado. La vida nos has dado. Les dice, versículo 23, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Y los egipcios responden, la vida nos has dado. José, nos has salvado. Hace unos días hablaba con un vecino y me comentaba lo muy angustiado que estaba porque tenía una pequeña empresa que no estaba funcionando, no sabía cómo iba a acabar. Tenía varias familias trabajando para él, no sabía cómo iba a poderles dar empleo. Estaba angustiado, no dormía por las noches. Al cabo de una semana o dos lo volví a ver por el barrio, le pregunté cómo estaba, le dije que había estado orando por él. Me dijo, mucho mejor, parecía contento. Y dije, vaya, ¿la empresa ha tirado adelante entonces? Dice, no, una empresa más grande.
nos ha comprado. Y qué tranquilo estoy ahora. Ya no trabajo para mí, ahora trabajo para ellos. Esto es exactamente lo que hizo José. José salvó las economías individuales familiares de todo el país, comprándolos poco a poco. Se hizo con todo. Y cuando él fue señor de todo, les dijo, ahora trabajáis para mí. Y todos contestaron, nos has salvado. Porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Estábamos perdidos. Nos has salvado. Todo es de José. Ahora la vida nos has dado. Del mismo modo, punto número 6, hemos de reconocer que todo es de nuestro Dios. Hemos de vivir con esa paz en nuestros corazones porque todo es de nuestro Dios. Todo lo que llega a nuestras manos, todo es suyo. Por eso oramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todo es suyo y Él nos provee. Y qué triste es, a nuestros hijos les enseñamos a orar antes de comer, ¿verdad? Qué triste es cuando los incrédulos comen, como si fuera suyo, sin dar gracias a Dios. Esto nos ha de enseñar a no creernos fuertes en nosotros mismos. Si el Señor te ha dado trabajo y te ha dado casa y te ha dado salud, todo es del Señor, no es tuyo. En cualquier momento pudiéramos estar diciendo con Job, el Señor nos dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Incluso Faraón, el que tenía el puesto de trabajo más seguro sobre la tierra, le llega ese sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas y se pone a temblar. Dice, ¿qué significa esto? Tiene miedo, porque es que el pan que come Faraón lo come por la gracia y la misericordia de Dios. Si no, no tendría que comer. Miremos la actitud de Jacob. Cuando Jacob se presenta delante de Faraón y Faraón le pregunta por él y por sus años, Jacob responde en el versículo 9, capítulo 47, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Por 2 veces se refiere a su vida como peregrinación. Está en este mundo de paso. Jacob le está diciendo a Faraón, estoy aquí de paso, soy extranjero y peregrino, pero hay una ciudad celestial que me espera. 130 años. Se compara con su padre y con su abuelo y dice, pocos son, 130 añitos. Es jovencito aún Jacob. Claro, Isaac vivió 180, Abraham 175, aún le queda para pillarlos. Dice, pocos años de paso. De paso, peregrinación llama a su vida. Y Hebreos capítulo 11 también llama a los santos del Antiguo Testamento extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice Hebreos 11, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cuando Jacob le dice a Faraón, 130 son los años de mi peregrinación, le está diciendo, hay una ciudad celestial hacia donde voy. Y aquí en la tierra, el Señor cuidará de mí. El Señor provee de mí, para mí. Camino hacia la ciudad celestial. Todo lo que tenemos, lo tenemos porque el Señor nos lo ha dado. Con lo cual llegamos necesariamente al siguiente punto, número 7. Dad a Dios lo que es de Dios. Dad a Dios lo que es de Dios. José pone todo en manos de los egipcios. Aquí tenéis tierra, aquí tenéis semilla, aquí tenéis alimento, y solo les pone una condición. De los frutos daréis la 5ª parte a Faraón. Daréis un 5º a Faraón. Versículo 24.
4 partes son para vosotros, para comer, para sembrar, para dar a vuestros hijos. Una parte es para Faraón. Escribe Calvino en un comentario sobre este pasaje. A los hombres que estaban completamente destituidos de todo y en cierto sentido exiliados, José los restituye de sus posesiones en la más equitativa de las condiciones, para que ellos debieran pagar una quinta parte de la producción al rey. Se conoce que anteriormente en muchos otros lugares los reyes habían demandado por ley el pago del diezmo, pero que en tiempos de guerra se doblaba este impuesto. Y luego dice Calvino, hablando de José, este santo hombre así se condujo a sí mismo entre estas 2 partes, enriqueciendo grandemente al rey sin oprimir al pueblo por tiranía. Y deseara yo que todos los gobernantes practicaran esta moderación, dice Calvino. Así que los egipcios debían darle a Faraón no un diezmo, sino 2 diezmos, la quinta parte de todo, por la urgencia de la crisis, como si estuvieran en tiempos de guerra, para ayudar a sacar el país adelante. ¿Y podemos decir que José era un tirano? ¿Podemos decir que José oprimía al pueblo con grandes impuestos? José siempre tuvo un trato justo con la gente de Egipto. ¿O no es justo darlo todo y recibir una pequeña parte? Si pudiéramos entrevistar a uno de los egipcios de aquella época, he estado buscando, pero no he encontrado ninguna entrevista de aquel tiempo, pero si fuéramos reporteros y pudiéramos parar y entrevistar a un egipcio de entonces y preguntarle, ¿crees que os trata bien José? Tenéis que dar un quinto a Faraón. Diría algo así, si todo es de Faraón, la tierra, las semillas, las casas, nuestras vidas, nos ha comprado por precio, nos ha salvado de morir de hambre y ahora nos da las tierras para que las sembremos y comamos y no muramos. ¿Cómo no vamos a darle 2 diezmos si de todos modos todo es suyo? Le damos a Él, pero Él nos da más. Y aún lo que le damos, se lo damos porque Él primero nos ha dado. Faraón no es nuestro opresor, Faraón es nuestro salvador. Y Zafnat Panea es su mano derecha. Algo así diría un egipcio de aquel tiempo. Hermanos, ¿cómo nosotros no vamos a ofrendar y diezmar al Señor si todo es suyo? Y lo que le damos, se lo podemos dar porque Él primero nos ha dado. Y si podemos ganar algo, es porque Él nos ha dado salud y nos ha dado trabajo y nos ha dado la vida. Si nuestra propia persona, Él la ha comprado. El Señor es nuestro Salvador. Y no queremos caer en el legalismo, es cierto, al hablar del diezmo. Caemos en el legalismo cuando obedecemos a la ley del Señor de forma fría, religiosa. No queremos caer en el legalismo. Damos nuestros diezmos y ofrendas al Señor, no porque el Señor lo necesite, sino porque le amamos, porque queremos, porque lo deseamos. En nosotros, nuestros diezmos y ofrendas son una expresión de amor, en primer lugar, y esto por los chavales que tienen un esquema para ir siguiendo. En primer lugar, es una expresión de amor, porque cuando amas, eso se expresa en tu uso del dinero, ¿verdad? Ay, si por vuestro aniversario le regalas a tu esposa una baratija de esas del chino, te va a decir, cariño, esto te ha costado €1. ¿Ese es tu aprecio por mí? Nuestro uso del dinero está reflejando lo que hay en nuestro corazón. Así que ofrendamos y diezmamos al Señor, en primer lugar, porque le amamos. Le amamos. En segundo lugar, es en nosotros una expresión de gratitud. Señor, tú me has dado. Y ahora de un corazón agradecido,
yo te doy. En tercer lugar, es en nosotros una expresión de gozo. Estamos contentos porque el Señor nos ha dado, contentos porque el Señor ha provisto para nosotros. En cuarto lugar, es una expresión de dependencia. Ay, sabemos que la inercia de nuestro corazón no es dar. La inercia de nuestro corazón es guardar, atesorar, para cuando vengan dificultades, para cuando vengan días malos. Cuando el Señor instituye las ofrendas y los diezmos, está enseñando a su pueblo a descansar, a confiar. Aquello que yo hubiera guardado, aquí tienes, Señor, porque sé que tú mañana proveerás. Tremenda lección para nosotros. Dice el Señor, dice la palabra, 1 Corintios 16, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Ay, para algunos el diezmo será un grandísimo esfuerzo. Para otros el diezmo será una miseria, porque el Señor te ha dado mucho más. Según cada uno haya prosperado. 2 Corintios 9, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El Señor es poderoso para hacer que abunde, donde nosotros pensábamos que no había. Recuerdo una frase de cuando yo era niño y nuestra madre estaba haciendo las finanzas de casa. Miraba el dinero y decía, no vamos a llegar a final de mes, tengo que ofrendar más. Y yo de pequeño no lo entendía, digo, Señor, esto no tiene ningún sentido. No llego a final de mes, tengo que ofrendar menos en todo caso, tengo que ofrendar más. Dependencia, confianza en el Señor, en que Él cuida de nosotros. Mientras leía este capítulo yo estaba pensando, qué tremendo contraste el que Moisés debía ver entre cómo José trataba al pueblo de Egipto y cómo luego ellos fueron tratados por Faraón en Egipto. ¡Qué contraste! Así es como el diablo trata a los que son de Dios y así es como Dios trata con los pecadores. ¡Qué contraste tan grande! José, el gobernador hebreo, procuró el bien de los egipcios para sacarlos de una muerte segura. En los días de Moisés, un faraón que no se acordaba de José ni conoció a José, oprimió a los hebreos, los hizo esclavos. En el Génesis vemos que Israel llega a Egipto buscando una tierra de cobijo. En el Éxodo, ese mismo pueblo tiene que huir de Egipto para buscar una tierra de cobijo. En el Génesis, Egipto recibe la bendición y la salvación de parte de Dios. En el Éxodo, Egipto recibe el castigo de parte de Dios a través de Moisés. En el Génesis, todo el pueblo es esclavo, comprado por Faraón. En el Éxodo, solo los hebreos son esclavos bajo la opresión de Faraón. En el Génesis, el pueblo recibe pan de mano de José. En el Éxodo, Israel recibe pan de mano de Moisés, maná del cielo. Y te estarás preguntando, ¿y tú y yo dónde estamos en esta historia? Como nos gustaría compararnos con José. Sí, como José. Yo en esta historia soy José, el gran benefactor, el que ayuda, el que bendice. Hemos de aprender a ser generosos, a ser honrados, a proveer para aquellos que están en apuros. O como mucho nos gustaría compararnos con los hermanos de José. Hemos de acudir, hemos de buscar la fraternidad. Aquellos que están cerca son los que nos van a ayudar en tiempos de crisis. Querido hermano, querido amigo, en esta historia tú y yo somos los egipcios. Tú y yo somos esos pobres, miserables, necesitados de sustento que caminan hacia una muerte segura, a no ser que José intervenga.
tú y yo somos como los egipcios. ¿O no ves el estado lamentable en el que estamos sin Cristo? Los egipcios estaban desesperados, necesitados, desvalidos, necesitaban urgentemente de un plan de rescate. Así nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, sin Dios en el mundo. No nos queda nada más que una muerte segura y el infierno que nos aguarda. A no ser que nuestro José, Cristo Jesús, trace un perfecto plan de rescate. Los egipcios no tenían ni para comer. Caminaban a una muerte segura. Así nosotros necesitamos de lo más básico. Señor, dame agua viva. Dame pan del cielo. Los egipcios poco a poco agotaron todos sus recursos. Se acabó el dinero, se acabaron los animales. Así nosotros delante de Dios pretendemos justificarnos y acabamos poco a poco con nuestras excusas, con nuestros méritos. Señor, no soy tan mala persona. Señor, mira lo que hago. Señor, esto te habrá impresionado. Señor, mira mis buenas obras. Hasta llegar a ese punto, a ese límite en el cual tenemos que reconocer delante de Dios que nada podemos hacer. Como los egipcios se presentaron delante de José y finalmente dijeron, míranos. No tenemos nada. Cómprame. Así tú y yo necesitamos acudir a Cristo Jesús con las manos vacías y decir, Señor, mira mi vida, mira mis méritos, mira mis obras, mira lo que yo tengo. Nada. Cómprame, porque no hay otra salvación para mí. No hay otra forma. Cómprame. Así como Egipto necesitó un Salvador maravilloso, tú y yo necesitamos un Salvador maravilloso. Esa fue la salvación para Egipto. Un administrador, un gobernador, un príncipe bondadoso, como fue José con ellos. Esa es nuestra salvación. Cristo Jesús. Hizo falta alguien tan excepcional como Cristo Jesús para poder salvar a los pecadores. Él tuvo que venir del cielo. Como José, Él estuvo entre nosotros, aunque vino de fuera. Y Él nos rescató. No había otra forma en Egipto para salvarse que acudir a José. Y cuando ellos compartían los egipcios entre sí sus miserias, ese era el único consejo que podían darse. No tienes nada, no tienes pan que comer, desfalleces, ves a Zafnat Panea. Él me compró a mí, te comprará a ti. Y esa es nuestra única forma de salvación hoy. Y ese es el único consejo que podemos dar al pecador. Ves a Cristo Jesús. Es que no tengo nada. No has de llevar nada. Ves a Cristo Jesús. Él me compró a mí. Te comprará a ti también. Es la única forma, es el único nombre en el cual podemos ser salvos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, hemos cantado antes, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué Salvador tan maravilloso. Así como José enriqueció grandemente a Faraón y su gloria se conoció en toda la tierra, y a la vez no fue un tirano con el pueblo, sino que salvó a aquellos que estaban desvalidos. Cristo Jesús en la cruz da toda la gloria al Padre Celestial y a la vez nos compra. Da toda la gloria al Rey de Reyes y a nosotros nos compra por precio. Y somos objeto de su gracia y de su misericordia. Porque todo es suyo. Para llevar a cabo este plan maravilloso, José primero necesita hacerse con todo. Cuando José lo compra todo y todo es de José, José puede llevar a cabo su plan. Todo era de José, tierra, ganado, animales, grano, comida, incluso la gente de Egipto es de José.
Y José lleva a cabo su plan de salvación. Del mismo modo, Cristo obra la salvación de su pueblo, de los pecadores, pero todo está en las manos de Cristo. Todo es de Cristo. Cristo venció la muerte y todo está en sus manos. Dice Filipenses 2:9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cristo venció y todo es suyo. Y dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Dios puede llevar a cabo este plan de salvación a través del Señor Jesucristo, porque todo es de Cristo. Todo está en las manos de Cristo. Y si todo es suyo, si todo es del Señor Jesús, ¿cómo te vas a presentar delante de Él? Ay, no puedes decir, bueno, aún me queda una gallina. Voy a ir a ver si Jesús me la cambia por un poquito de gracia, por un poquito de perdón de los pecados. Bueno, me queda una semilla de buenas obras. Voy a intentar sembrarla, a ver si aquí un año sale algo. No tienes nada. Todo es de Cristo. Como aquellos egipcios ya no tenían nada. Todo era de José. Solo podían acudir a José y clamar por su misericordia. No te queda nada. Tú no tienes nada, Jesús lo tiene todo. Absolutamente todo. ¿Cómo te vas a presentar delante de Él? Ay, con un poquito de mi inteligencia. Es suya. Ya, pero es que en mi corazón yo veo que hay un poco de fe. Es suya. Ya, pero aquellas buenas obras Dios las verá y las tendrá en consideración. Son suyas. ¿Con qué te vas a presentar delante de Cristo Jesús? Si todo es suyo. Todo es suyo. Ah, entonces sí que estoy perdido si todo es suyo, porque tengo que ir con las manos vacías. Es precisamente porque todo es suyo que tienes esperanza. Todo es suyo. Acércate a Cristo Jesús. No digas, estoy perdido porque no puedo presentarme delante de Dios con algo en mis manos. Es precisamente porque todo es suyo, como todo era de José, que Cristo puede llevar a cabo su plan perfecto. Porque todo es suyo. Y gracias a Dios que todo es suyo. Como en los tiempos de José, todo pertenecía a José y los egipcios no tenían nada. Porque si José hubiera tenido los animales y el grano y la tierra hubiera sido de los egipcios, hubiera tenido que llegar a un acuerdo con ellos, ¿verdad? Y los egipcios hubieran administrado lo que tenían como a ellos les parecía. Y hubiera sido la perdición del país. No, hermanos, todo es del Señor Jesucristo, así como todo era de José en aquel tiempo. Gracias a Dios, porque en nuestra salvación todo es de Cristo Jesús. Solo te queda hacer como aquellos, acercarte al trono de la gracia y decir, Señor, así vengo, no tengo nada. Con las manos vacías, acudo a ti y decir como los egipcios, Señor, cómprame. ¿Qué tengo que traerte? ¿Qué tengo que ofrecerte? Cómprame por pan de vida. Cómprame, soy tuyo. Y cuando el Señor te compre, clama como los egipcios, la vida me has dado. Nos has salvado, nos has rescatado con el precio de tu preciosa sangre. Ahora seamos siervos de Jesús para siempre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar.
Señor, gracias porque en verdad no hay otra forma en la que podamos ser salvos. Señor, como aquellos egipcios, en su desesperación, sin tener nada más en sus manos, acudieron a José por clemencia y fueron comprados para ser sus siervos. Del mismo modo, Señor, hoy acudimos a ti, buscando tu favor, buscando tu gracia, buscando tu misericordia. Gracias damos al Señor nuestro Dios, que todo está en tus manos, todo dominio, todo poder, toda majestad. Y podemos acudir a ti con esta confianza, sabiendo que todo es tuyo. Y porque todo es tuyo, podemos ser salvos. Porque no hay en nuestras manos forma de salvarnos a nosotros mismos, ni forma de colaborar contigo, ni forma de contribuir con nuestros méritos. Es porque todo es tuyo que acudimos a Cristo Jesús con las manos vacías y te rogamos, Señor, diciendo, cómpranos. Cómpranos para que seamos tuyos y siervos tuyos para siempre. La vida nos has dado. En el bendito nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.